¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy, estimados amigos, estimadas amigas, desarrollaremos un tema que es muy importante al momento de que ya hemos establecido la toma de decisión y el proceso de toma de decisión. Una vez que hemos ya incorporado este método, este enfoque de asignación de roles y de responsabilidades, una vez que hemos encontrado la manera de que nuestra organización deje la simulación y se provoque una organización hacia la acción. El día de hoy tocaremos un tema que le hemos titulado Decisión sin espejos. ¿Y por qué le hemos titulado Decisión sin espejos? Porque el día de hoy atacaremos cuál es la forma en la que los ejecutivos limitan su conciencia al momento de tomar decisiones, limitan su enfoque, o es más, se focalizan al momento de tomar decisiones. Es un proceso ya muy particular del tomador de decisión de alta dirección, del tomador de decisión estratégico, que sus decisiones impactan de una manera muy trascendente el ritmo y la forma de la organización. Este tema, estimados colegas, le pido que lo analice de la perspectiva personal de cómo usted puede o cómo usted limita su propia conciencia al momento de tomar decisiones. Le pido que sea una sesión de introspección ejecutiva y la forma en la cual usted desarrolla la habilidad de enfocarse o no enfocarse al momento de establecer decisiones estratégicas. Uno de los principales problemas y, digamos, ambigüedades, paradigmas que tenemos en nuestra sociedad moderna es el exceso de la especialización. Uno de los fenómenos más importantes al momento de limitar nuestra conciencia al tomar decisiones es esta superespecialización que tenemos actualmente. Actualmente los ejecutivos modernos se desarrollan y se establecen a través de una superespecialización en donde tratan de enfocarse cada vez más en aspectos relevantes de su materia de interés. Un maestro en finanzas termina siendo un doctor en derivados o en mercados derivados. Un MBA o Master of Business Administration termina siendo un especialista en estrategia de recursos humanos. Y así cada una de las especialidades en el mundo de la economía y de los negocios tiende a especializarse y a superespecializarse cada vez más. Esto que lleva un grado importante de beneficio a las organizaciones porque concentra el conocimiento y focaliza el conocimiento específico, al momento de tomar decisiones estratégicas puede limitar nuestra conciencia y sesgar nuestra decisión o nuestro continuo de decisiones a lo que conocemos y a lo que apreciamos mucho más. Aprender a expandir los límites de la percepción antes de tomar decisiones lo salvará de la pregunta que trascendentemente hacemos y dice, ¿cómo no me pude dar cuenta de esto? Esta pregunta que comúnmente nos hacemos después de haber tomado la decisión y después de haber visto los resultados de la decisión, de que volteas a ver el resultado y dices, ¿cómo no me pude haber dado cuenta de esto? Es parte del proceso de aprendizaje de ampliar los límites de nuestra conciencia como tomador de decisión estratégico. Le comentaba que este tema el día de hoy es un tema de introspección ejecutiva, porque es un tema que exclusivamente compete a usted y a nosotros, y a usted como líder de la organización y a nosotros como facilitadores de un conocimiento integrador en la toma de decisión estratégica. Este tema es exclusivamente para usted que está diseñando su empresa, está siendo el promotor de su empresa, o para usted que es líder de su organización y que de usted dependen las decisiones estratégicas de la misma. Le pido que trate de ponerse en perspectiva y evitar la pregunta de cómo no es posible que me haya dado cuenta de esto que pasó y que desvió la toma de decisión a otro nivel y a otra dimensión. Estimado colega, la ignorancia no es justificación. Que usted no conozca los alcances de la información que está analizando para tomar decisión, o simplemente que usted
peque de ignorancia, no lo salva de la responsabilidad de haber tomado la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? El argumento es que yo no sabía no es válido para el tomador de decisión estratégico, no es válido para la alta dirección. Eso puede pasar en la dirección media o en la dirección básica en su organización. Eso puede pasar en los niveles ejecutivos de su organización. Pero usted, en un proceso de alta dirección, en un proceso de toma de decisión estratégica y de planeación a futuro, de sucesión y de trascendencia de su organización, no se puede permitir o no es válido establecer la ignorancia como justificación para el desvío de la estrategia. La investigación ha demostrado que sin darse cuenta, los tomadores de decisión estratégica ignoran cierta información crucial. Lo que le quiero decir con esto, estimado colega, es que no se sienta mal. La investigación nos ha demostrado que todos ignoramos cierta información crucial al momento de tomar decisiones. Los empresarios son procesadores o somos procesadores imperfectos de información y enfrentamos tremendas exigencias de tiempo y debemos tomar decisiones bajo circunstancias sumamente ambiguas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como empresarios, estimados colegas, somos seres humanos y somos procesadores imperfectos de información y no tenemos la capacidad de absorber toda la información posible. Adicionalmente, nuestro entorno es incierto. Nuestro entorno de toma de decisión está bajo incertidumbre, bajo alto riesgo. Y si adicionamos esto, la presión del tiempo, que siempre es un factor limitante en nuestra toma de decisión, pues simplemente tenemos, digamos, un cóctel Molotov, una bomba de tiempo de que en algún momento podamos equivocar nuestra percepción estratégica y destruir mucho de lo que hemos construido con mucho esfuerzo. ¿Cómo podemos hacer para que este proceso de falta de información o de no procesar correctamente la información disponible no sea un determinante de riesgo adicional al momento de tomar decisiones de alta dirección? La respuesta, estimado colega, la trataremos de abordar en la sesión del día de hoy. En esta sesión analizaremos lo que hemos llamado los espejos de la decisión, que se producen cuando voluntaria o involuntariamente se ignora cierto tipo de información. Estos espejos de información distorsionan la realidad. Imagínese usted en estas salas de la risa en alguna feria, donde su imagen es distorsionada a través de los espejos. En esa misma dimensión está la decisión empresarial que está tomando. Imagínese que esa decisión está dentro de esta sala de espejos, de este laberinto de espejos, donde la realidad es distorsionada, ya sea por nuestra especialidad, ya sea por ignorar información, ya sea por no conocer o compartir la información trascendente. La mayoría de los empresarios no están conscientes de la forma en la cual su conciencia es limitada. Esto nos ha pasado muchas veces al preguntarle a los líderes empresariales, al preguntarle a usted cuál es el motivo por el cual su conciencia, su percepción está siendo limitada, simplemente no saben qué contestar o hacen contestaciones ambiguas, generalizantes, generalizadas, las cuales nos llevan a la conclusión de que la mayoría de los empresarios no conoce cuáles son los límites de su enfoque, los límites de su conciencia ejecutiva. Y es lo que trataremos el día de hoy de averiguar. Trataremos de ver cuáles son los fundamentos por los cuales usted está limitando su enfoque y está tomando decisiones con información parcializada, con información incompleta. La conciencia limitada, estimado colega, no se amplía con exceso de información. Lo que le quiero decir con esto, estimado amigo, estimada amiga, es que el exceso de información, que es uno de los riesgos de tocar este tema en cursos de alta dirección, porque la condición natural es, si me falta información o si ignoro información, hay que producirla o comprarla. Ese es el pensamiento clásico cuando introducimos este tema en cursos de alta dirección.
El problema de exceso de información es que nos lleva a lo que hemos comentado muchas veces, a este síndrome de la planeación eterna, a esta percepción del buitre con estreñimiento, esta planeación constante y la poca ejecución en obras reales. Y el exceso de información también nos puede llevar a no tomar decisiones en ningún momento porque simplemente el procesamiento de esta información es infinito. La conciencia limitada, entonces, estimados colegas, no se amplía con exceso de información. Las limitaciones de la conciencia de los ejecutivos, ya sea por ignorancia o por especialización, no se minimizan con una sobrecarga de información o con una ampliación de los plazos de decisión. Tampoco el tiempo juega aquí una determinante fundamental. El tiempo siempre es un recurso escaso, estimado colega, y como recurso escaso debe ser administrado y ejecutado. Usted no se tiene y no se puede dar el lujo de perder el tiempo. No porque sea una sentencia filosófica, sino porque es un recurso valioso y es un recurso limitado para su organización. Usted no se puede dar el tiempo de perder el tiempo. Las personas que en su mayoría no incorporan la información correcta a su conocimiento consciente en un momento apropiado. Eso es el problema fundamental. La conciencia limitada se da porque la mayoría de las personas no incorporan la información adecuada en el momento adecuado. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr buscar la información, conocer la información adecuada e incorporarla en el momento adecuado? Hay muchas formas que verán ustedes en su último módulo de gestionar la información en la empresa. Esas herramientas nos pueden ayudar. Pero más allá de las herramientas de sistemas de gestión de información en la organización, toquemos hoy los puntos personales, los puntos de usted como tomador de decisión, de usted como alto directivo, que puede usted utilizar para trascender y ampliar su conciencia ejecutiva, su conciencia empresarial. ¿Cuándo limitamos nuestra conciencia, estimados colegas? La falta de incorporación de información correcta se puede dar en todo el proceso de toma de decisión, principalmente en tres aspectos importantes. Cuando no vemos o no buscamos la información, cuando no usamos la información o cuando no compartimos la información. En estos tres aspectos se centran las limitantes personales desde una perspectiva personal de la conciencia ejecutiva y la conciencia empresarial. ¿Qué tenemos que buscar? Las maneras de ver y buscar la información, las maneras de usar la información y las maneras de compartir la información adecuada en los momentos adecuados. Pasemos al primer punto, estimado colega. No ver la información. La capacidad de enfocarse, como hemos hablado, en una sola tarea o en una sola especialidad es muy útil para la organización. Es muy útil por muchos sentidos. La teoría básica de la economía capitalista, de la economía de mercado, de la especialización del trabajo, nos lleva a una mayor productividad y una producción mayor, dado que las personas se dedican para aquello en lo que son más hábiles. Sin embargo, también limita su grado de conciencia, al grado de tener estos problemas de ceguera de taller de repente, que se da mucho en sectores como el bancario, en sectores como el de seguros, en sectores como el de servicios, hoteles y demás. Este exceso de especialización, este exceso de enfoque en estos sectores, de los especialistas de esos sectores, limitan su grado de conciencia al llegar al punto de no ver más allá de lo que es eminente para su sector. Lo que quiero decir con esto es que no ver la información es una cuestión de que nos tapemos los ojos, es una cuestión de que la especialización ha llegado a tal grado que limitamos la conciencia demasiado. Las personas pasan por alto la información que no están esperando. Esto es clave, estimado colega. Si usted no anticipa la entrega de información a sus colaboradores, si usted no tiene un proceso, como vimos anteriormente en sesiones anteriores, para que la información llegue de una manera expedita, en línea y solicitada por esos colaboradores, simplemente la van a ignorar. ¿Cuántas veces no ha visto usted en su correo electrónico información que usted no esperaba, que usted no solicitaba y simplemente le da un delete?
simplemente la borra de la memoria de su computadora y de su memoria como empresario, de su memoria como tomador de decisiones. Esta sentencia de que las personas, los ejecutivos, pasan por alto la información que no están esperando, por favor incorpórela, por favor procésela dentro de su pensamiento ejecutivo, dentro de su pensamiento estratégico y tómela en cuenta y en consideración cuando esté armando su estrategia empresarial. Las personas pasan por alto la información que cambia gradualmente. Cambios pequeños, cambios muy imperceptibles para los niveles ejecutivos en nuestra organización, son información que no va a ser captada, no va a ser vista por sus colaboradores. Yo le pediría, estimado colega, que al momento de plantear una estrategia de comunicación, de información hacia sus empleados, no la haga de tal manera que no se perciban cambios en la información que está usted enviando. No sea, como dijimos en la sesión anterior, una apertura tan amplia en la información, tan abierta en la información, que simplemente no se percibe ningún cambio de un informe a otro, de una estrategia a otra. Lo que yo le pediría es que la estrategia que usted implemente, que usted incorpore a su organización y por lo tanto al mercado, sea de información relevante. La información relevante es aquella que traduce en un cambio en la organización, en un cambio en el mercado. Usted no puede darse el lujo de lanzar una información al mercado que no trascienda en un cambio en su organización, que no trascienda en una modificación del mercado objetivo al cual está usted pretendiendo atender. Estas son las tres formas por las cuales usted puede dejar de ver información importante y por lo tanto poner una distorsión, un espejo a la toma de decisiones. Primero, el exceso de focus, el exceso de enfoque, el exceso de especialización. Segundo, dar información que no ha sido esperada o solicitada. Tercero, dar información que no trascienda en un cambio en su organización. Usted no busca información. Esta es otra de las formas por las cuales puede poner limitantes a su percepción y conciencia. La versión más preocupante de no buscar información es cuando usted quiere favorecer un resultado particular. Nos ha pasado muchas veces, estimados colegas, en diferentes ejemplos con diferentes tipos de empresa. Comúnmente son empresas de las pequeñas, empresas familiares. Estas empresas familiares, el enfoque que le dan a la toma de decisión, a la percepción del dueño, del patriarca, del padre de esta empresa familiar, es muy importante. Por lo tanto, las personas que están alrededor de esta toma de decisión no buscan información porque están tratando de favorecer la decisión que tomó el dueño o el padre de esta familia. El proceso para lograr romper esta sinergia de falta de información es muy pesado para nosotros como asesores o consultores, porque nos enfrentamos al conflicto intrafamiliar, al conflicto personal dentro de esta empresa familiar. Es muy común ver en pequeñas empresas este tipo de problemática, este tipo de limitación en la percepción empresarial. Le pido, si usted está en ese caso, si usted está en una empresa familiar desarrollándose y usted es el líder de esta empresa familiar, que no trate de imponer su punto de vista, que no trate de imponer su forma de pensar, porque lo que va a motivar es que se deje mucha de información en la mesa, se deje de buscar información por favorecer ese punto de vista o esa indicación que usted ha dado. ¿Cómo se puede esperar que busquemos información que está más allá de nuestro conocimiento, que está más allá de nuestro propio conocimiento? Es una pregunta interesante, una pregunta clave. Usted no puede tampoco exigirse a usted mismo ni a sus colaboradores que busquen información que supere su conocimiento perceptivo, su conocimiento cognoscitivo. Sin embargo, la clave es en tener cuidado, en considerar la información que se relaciona realmente con la toma de decisiones. Esto es particularmente importante y particularmente difícil, estimado colega.
¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos enfrentado a una decisión donde no sabemos por dónde comenzar? Tenemos tal cantidad de información cruzada, tal cantidad de reportes cruzados, que simplemente no sabemos cuál información impacta realmente en la toma de decisiones. Yo le pediría que priorizara esta información. Y lo voy a hacer gráficamente, que ponga el paquete de información que realmente involucra la decisión, que es parte de la estrategia, y lo ponga en un espacio en su oficina, en un espacio en su escritorio. Se vaya a la mitad de su oficina o a la mitad de su escritorio y posicione aquella información, aquellos reportes que tienen un impacto secundario, un impacto indirecto en la toma de decisiones y en la implementación estratégica. Y por último, vaya al otro extremo de su oficina o al otro extremo de su escritorio y posicione toda la información que simplemente es paja, simplemente no tiene un impacto directo con la toma de decisión que estamos dando. Acto seguido a esto, estimado colega, le pido que tome la trituradora de papel, que tome un bote de basura y lo que haya posicionado como información no relevante, lo tire y lo saque de su oficina. Después, vaya a la información que tiene un impacto indirecto y divídala por tamaño de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Aquella información que el impacto indirecto sea importante, déjela en el escritorio. La demás, guárdela en un cajón. Guárdela en un cajón en su escritorio. Guárdela en un cajón en su oficina. Por último, vuelva a revisar la información que realmente tiene un impacto directo en la toma de decisión y vaya incorporando aquella información que dejó sobre la mesa que tiene un impacto secundario importante. Después, vuelvas a sentar y verá que se ha limpiado su escritorio, que se ha limpiado su oficina y tendrá la claridad de buscar aquella información que es efectivamente relevante o aquella información que simplemente ya sacó de su enfoque, ya sacó de su oficina o está guardada, está esperando transformarse en información relevante para la toma de decisión. Es sumamente difícil, estimado colega, tirar información. Es sumamente difícil deshacerse de información. La primera vez o las primeras veces que planteamos este ejercicio en las oficinas de nuestros amigos o clientes, en nuestras oficinas de nuestros empresarios, y les acercamos el bote de basura para tirar la información, simplemente hay un rechazo absoluto. ¿Cómo voy a desperdiciar información? O cuando les pedimos que abran su cajón y guarden información, la pregunta es, o la respuesta es, ¿me estás pidiendo que ignore información? No, te estoy pidiendo, estimado colega, estimado amigo, que tomes la información relevante. Si tú tienes un exceso de información y no tienes la forma de seleccionar esta información, vas a tener una toma de decisión incorrecta, una toma de decisión distorsionada. Este es el proceso en el cual podemos establecer una búsqueda de información relevante, importante para nuestra toma de decisión. Otra manera de buscar información es generar evidencia contraria. Es un proceso complicado porque implica designar un rol específico en la organización de una especie de juez, una especie de abogado, no abogado del diablo, hagamos una diferencia ahorita, una especie de inquisidor del diablo, vamos a ponerlo así. Una forma de fomentar la búsqueda de información relevante es establecer como rutina organizacional la generación de evidencia contraria. La generación de evidencia contraria puede tener una vertiente de crítica destructiva importante y es el cuidado que usted como alto directivo debe tener. Cuando usted esté generando esta rutina de generación de evidencia contraria, debe tenerse el cuidado de que no se esté fomentando la crítica destructiva o personal de ciertos colaboradores en la organización. A lo que nos enfrentamos comúnmente a proponer este tipo de alternativa para la generación de información
es que este proceso se vuelve un proceso más de catarsis, de un proceso más de reclamo personal hacia cierto colaborador o hacia cierto director, que un proceso de aterrizar alternativas, ideas alternativas. No significa, estimado colega, tener un abogado del diablo. ¿Por qué? El abogado del diablo argumenta siempre contra el status quo. Un abogado del diablo es aquel que dice, no se puede hacer porque nunca lo hemos hecho así. Eso no lo necesitamos. Eso no es generar evidencia contraria. Eso es mantener el status quo. Y como vimos en sesiones anteriores, el mantenimiento del status quo es una trampa en la toma de decisión que nos lleva a desviar o a frenar nuestro proceso estratégico, nuestro proceso de decisión. Significa tomar un papel a favor de puntos de vista alternativos. La generación de evidencia contraria, lo que significa, estimado colega, lo que significa es generar alternativas, y la generación de alternativas nos puede llevar a ampliar nuestro foco de percepción, a ampliar nuestra conciencia. Entonces, estimado colega, genera evidencia contraria, destruye información no relevante, guarda información que simplemente no ha sido procesada o no ha sido crecida para que tenga un impacto directo en nuestra toma de decisiones. Esa es la forma, estimado colega, de poder tener información relevante y buscar información relevante. Aunque parezca fantasioso o aunque parezca que no se puede dar, muchas veces muchos ejecutivos simplemente hacen caso omiso a información accesible y valiosa para la toma de decisión. Es un caso muy, muy crítico. Cuando un empresario, cuando un alto director, cuando un tomador de decisiones simplemente ignora, hace un pecado de omisión, de no hacer nada, de información relevante y accesible para la toma de decisión, tenemos un riesgo importante en ese tomador de decisión. Yo lo llamo un riesgo de aburguesamiento. Este tomador de decisión se ha emborrachado del éxito. El éxito es un factor que puede crear límites que impiden que los ejecutivos usen información que esté fácilmente disponible. Cuando identifique usted este aburguesamiento empresarial, este aburguesamiento ejecutivo, este exceso de confianza en sí mismo, éxito desmedido, y ve a un ejecutivo ignorando información que tiene de frente, ignorando comentarios que le han hecho directos, ignorando estos canales de comunicación y los roles y responsabilidades asignados, es el momento de cambiar de ejecutivo, de tomar usted el control de esa decisión, porque corre el riesgo de que esa decisión incluso lo lleve a pérdidas en su organización, incluso lo lleve a perder su organización como tal. Es muy crítico, es muy preocupante, es de alto cuidado cuando tenemos ejecutivos, cuando tenemos colaboradores que simplemente no toman en cuenta información que tienen enfrente de ellos. Y la justificación por el cual no están tomando esta información es contraria a la lógica. Es porque han sido demasiado exitosos y los ha emborrachado ese éxito. Simplemente cuide este aspecto porque puede llevarlo, es delicadísimo, estimado, puede llevarlo a un quiebre en su organización, pero es delicadísimo porque comúnmente estos ejecutivos que caen en no usar información son ejecutivos altamente productivos para su organización. Usted tiene la responsabilidad como alto directivo de trascender esos pequeños escollos o grandes escollos y buscar que se use la información que la empresa está generando para tomar decisiones. Estimado colega, la información de la competencia es valiosa. Utilice la información de la competencia. Ya vimos que el benchmark no siempre genera evidencia,
no siempre genera hecho contundente. Sin embargo, otro patrón muy común de restricción de la conciencia empresarial del alto directivo es no usar la información de sus competidores. Usted pudo haber delegado la creación de una estructura de benchmark muy eficiente, pero al momento de tomar decisiones, usted en la soledad de su oficina, en la soledad de su decisión como empresario, como alto directivo, simplemente ignora la información de la competencia. Y la ignora por soberbia comercial, estimado colega. Simplemente porque ¿cómo es posible que mi competidor haya generado mejor información que yo? No es factible, no es posible. Esta soberbia empresarial, esta soberbia comercial, lo lleva a ignorar la información que le costó mucho dinero y mucho tiempo generar a través de su benchmark y que es muy útil para la toma de decisiones. Una forma de decidir si la información que está a disposición de la gente es útil consiste en pensar en las acciones que otras partes de la organización o del mercado se involucran en esa información. Cuando hay muchas partes, cuando hay muchos actores involucrados en la generación de esa información, tenga la suposición de que esa información es relevante. Cuando hay pocos actores en la generación de esa información, cuando es una información unilateral de un solo departamento, tenga la conciencia de que esa información es parcial, de que esa información es poco relevante para una toma de decisión de alta dirección. La forma en la cual usted puede definir o discernir entre información útil y no útil es los componentes que afecta esa información, los componentes con los cuales se construyó esa información. Estimados colegas, cuando platicamos al inicio de esa sesión de que esta sesión es un proceso de introspección ejecutiva, se lo digo y se lo digo en serio. Este tema es un tema ya de especialización para la alta dirección. Es un tema que nos lleva a pensar cómo nosotros, como líderes de nuestras organizaciones, debemos manejar este tipo de temas al momento de que nos enfrentemos a ellos. Una última forma en la cual nosotros podemos limitar nuestra conciencia empresarial, podemos limitar nuestra percepción empresarial, podemos entrar a un exceso de superespecialización, es cuando no compartimos la información. Es de todos nosotros sabidos que los ejecutivos trabajan en equipo porque, como bien dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Los miembros son elegidos para representar diferentes intereses de la organización. Cuando usted crea un equipo de trabajo, cuando usted crea un área de trabajo, cuando usted crea un equipo para tomar decisiones, está involucrando los diferentes aspectos de la organización para tener un enriquecimiento en la toma de decisiones. La investigación nos arroja que los equipos tienen límites cognitivos, límites de percepción al momento de compartir información. Y lo pongo a pensar junto conmigo. La información es poder. Estimado colega, en esta era de la información, en esta era del conocimiento, el que tiene la información tiene el poder de decisión. Por lo tanto, cuando se generan equipos de trabajo, los límites de la compartición de la información se da cuando estos miembros del equipo de trabajo sienten o perciben que esa información les puede restar poder, les puede restar influencia. ¿Influencia con quién? Con usted. Influencia con usted como líder de la organización, como usted como el alto directivo, como el que tiene la D de la decisión en el enfoque rápido. Usted es la causa por la cual estos equipos no comparten la información de manera eficiente. Maneras de cómo podemos integrar esta información. Yo le pediría, es algo muy práctico, yo le pediría que en sus reuniones de trabajo haya agendas precisas. Y estas agendas asignen responsabilidades individuales. No suponga, estimado colega, que los individuos que poseen información relevante la van a decir según sea necesario.
si usted no fomenta una rutina de reuniones de trabajo, de estos teamworks famosos, donde se establezcan agendas y esas agendas tengan decisiones y obligaciones individuales para cada miembro de ese equipo, no suponga que la información relevante va a salir espontáneamente. Al contrario, estos equipos, estas personas van a tratar de cubrir esta información para tener lo que se llaman cotas de poder o cuotas de poder. La información es el elemento más importante actualmente para la trascendencia empresarial, para la definición de los mercados, para, en una sola palabra, para poder llamarnos empresarios en los mercados. Si no tenemos información, simplemente no podemos ejecutar ninguna estrategia exitosa. Por lo tanto, la información da poder y el poder tiende a aislarnos, a guardar, a cuidar de esta vertiente de poder. Le pido que rompa con esos esquemas, que establezca agendas abiertas, precisas, con reglamento ejecutivo, y que cada uno de los miembros de esta agenda, cada uno de los participantes de este equipo tenga obligaciones puntuales para decir la información que tiene y proporcionar la información que tiene. Rompa las limitaciones, estimado colega. Enfocarse es algo bueno. Lo hemos visto a lo largo de la historia empresarial. Los grandes éxitos, muchos de los éxitos empresariales que hemos visto a lo largo de la historia, se dan justamente por la capacidad de enfocarse. Incluso en nuestro propio módulo definimos el focus, el enfoque, como una estrategia diferenciadora en el mercado. Sin embargo, al momento de tomar decisiones globales en su organización, al momento de tomar decisiones que impactan en toda la organización, al momento de tomar decisiones de alta dirección, es necesario ampliar este enfoque, porque lo más probable es que usted esté dejando fuera de esta especialización, fuera de este enfoque, información muy relevante, información trascendente para la toma de decisión. Al tomar decisiones importantes, sería aconsejable, estimado colega, que considerara que podría estar dejando fuera información relevante. Siempre cuestiónese si hay alguna alternativa a su decisión tomada, si hay alguna mejor decisión que pudiera tomar. Considere el costo de oportunidad de haber tomado esa decisión. Siempre tenga una mejor segunda opción a un acuerdo tomado. Este famoso BATNA o BATNANA, como usted lo haya definido en su módulo de negociación, este Best Agreement to Negotiation Agreement, esta segunda mejor opción a un acuerdo negociado, es importante que usted la establezca dentro de sus posibilidades de toma de decisión, dentro de su incorporación estratégica, estimados amigos, estimadas amigas. No deje fuera este tipo de acuerdos, no deje fuera su costo de oportunidad. ¿Por qué no, estimado colega? En su libro Why Not, Barry Nerford y Ann Hines, algunos colegas de la Universidad de Yale, sostienen que con demasiada frecuencia las personas consideran el status quo como algo dado. Hemos hablado ya en sesiones anteriores del status quo. Lo que nos demuestra esta investigación de nuestros colegas de la Universidad del Yale es que el status quo la mayoría de las veces se considera como algo preestablecido e inmutable. Hemos demostrado en sesiones anteriores que el status quo cambia con el tiempo y es mutable y es cambiante. En contraste, este mismo libro de estos colegas nos dice que las soluciones creativas, las soluciones que tienen mucho más impacto en nuestras organizaciones, son las que cuestionan los supuestos comunes respecto a cómo funcionan las cosas. Las grandes ideas universales, la creación de la luz, no la creación de la luz, sino la creación de la electricidad, el foco, las computadoras, el automóvil, estos grandes inventos que han revolucionado nuestra vida, son los que han cuestionado el status quo y los que han cuestionado
la forma en la cual se venían haciendo las cosas a lo largo del tiempo. Esto es lo que hace de una toma de decisión común una toma de decisión extraordinaria. Contraste siempre sus ideas con los supuestos comunes con las cuales supuestamente, valga la redundancia, se están estableciendo estas formas de hacer las cosas. En conclusión, estimado colega, usted puede aprender a localizar información útil fuera de sus límites de enfoque con solo hacerse una simple pregunta. ¿Por qué no? Esta simple pregunta es importante. Muchas veces nos ha tocado estar en sesiones de consejo, asesorando sesiones de consejo en diferentes empresas. Y yo me pongo a escuchar las diferentes opiniones que en estas sesiones de consejo se dan. Y la pregunta que siempre hago, porque siempre el panel de las sesiones de consejo son muy renuentes a escuchar nuevas ideas, es ¿por qué no? Estimados empresarios, estimados directores de esta organización, ¿por qué no tomar el riesgo? ¿Por qué no pensar diferente? ¿Por qué no ampliar su límite? ¿Por qué no abrir su límite? Esta pregunta, estimado colega, es la pregunta trascendental en la alta dirección, la pregunta trascendental en el enfoque de planeación estratégica, la pregunta trascendental en su desarrollo futuro y en su sucesión a las futuras generaciones en su organización. Es muy simple y es muy profunda. ¿Por qué no? Las personas que se han hecho este cambio hoy desarrollan la mayor cantidad de software posible para la industria de la computación. Bill Gates hizo la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no competir con el monstruo de Industrial Business Machines? ¿Por qué no competir con el monstruo de IBM y trascender y buscar una solución mucho más práctica al procesamiento de la información de las personas a través de la computación? Jeff Bezos se hizo la misma pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no establecer comercio electrónico? ¿Por qué no establecer la mayor librería del mundo? ¿Por qué no establecer la mayor tienda del mundo? Y hoy Amazon.com es la mayor tienda a nivel mundial con más de 18 millones de artículos vendibles dentro del comercio en línea. Jack Welch se hizo la misma pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no transformar una vieja estructura corporativa como la de General Electric en una corporación enfocada a la estrategia, enfocada a los resultados? Y hoy tenemos Six Sigma, hoy tenemos Balance Scorecard, hoy tenemos muchos sistemas de gestión que nacen de esta pregunta simple que se hizo Jack Welch al momento de transformar General Electric. ¿Por qué no, estimados colegas? ¿Por qué no trascendemos como empresarios? ¿Por qué no decidimos ampliar nuestro enfoque, llevar nuestra estructura corporativa a otro estado, a otro estadio? Y, como dije al principio de este módulo, como decía nuestra querida Mafalda, dejar de planear y empezar a volar más alto. Ese es el reto que yo le pongo, ese es el enfoque que yo le pongo a este módulo. Estamos llegando prácticamente al final de nuestro módulo. Hoy es una pregunta trascendente. ¿Por qué no dejamos de planear tanto y empezamos a volar más alto? ¿Por qué no cambiamos nuestras estructuras corporativas, nuestras estructuras de pensamiento estratégico y la llevamos a un nuevo estadio? ¿Por qué no nos convertimos en empresarios visionarios, en empresarios conscientes de la trascendencia de nuestro trabajo? Lo invito a pensar sobre estas preguntas, estimado colega. Lo invito a definir su posición sobre estas preguntas. La invitación que le hacemos en Excelencia Fabric Education es justamente esta. ¿Por qué no? ¿Por qué no trascender? ¿Por qué no vivir y formar empresas de éxito? Estimados amigos, espero que la sesión de hoy, como dije al principio, haya sido una sesión de preguntas más que de respuestas.
una sesión de dudas más de que de soluciones. Espero que lo haya dejado dudando el día de hoy, que lo haya dejado con muchas preguntas abiertas. Y ojalá me pueda comentar a través de un correo electrónico o a través de un foro de discusión cuál es su posición del por qué no. ¿Por qué no nos vamos ya, estimados colegas? Los dejo descansar. Le pido que piense sobre estas preguntas y nos vemos la próxima vez. ¿Por qué no?